Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, creo que nosotros, los católicos, tenemos que tener mucha claridad frente a los aspectos de doctrina. Un católico bien formado, pues, va a ser difícilmente confundido. Si existe una formación no necesariamente profunda, pero sí elemental, pero sólida, va a ayudar mucho a tener bien claro qué es lo que la Iglesia enseña, ya ha venido enseñando a lo largo de 2000 años. Bien. ¿Esto por qué? Porque si usted es un católico que ama a su Iglesia, pues creo que debe estar informado de las noticias católicas, debe estar informado sobre qué es lo que está pasando en la Iglesia. Creo que se ha dado cuenta que existe mucha confusión a nivel doctrinal, que hay algo denso dentro de la misma realidad eclesial, hay mucho choque entre los mismos jerarcas de la Iglesia Católica, entre obispos, cardenales. Y obviamente, pues el pueblo de Dios, el pueblo sencillo, pues va a recibir este tipo de cosas que se ventilan por allá en el clero alto, ¿no? Entonces nosotros como personas pues elementales, cristianos de a pie, que tratamos de vivir la vida de nuestra fe, la vida en Cristo Jesús, nuestra vida de fe, de una manera coherente. Pues para poder vivir una vida de fe coherente, pues tenemos que estar también con un conocimiento, ¿no? Utilizando la razón, el sentido común, de la mejor manera para no caer en errores. Por eso hay que hacer, hoy en día, desafortunadamente, hay que hacer apologética católica para defendernos de algunos hermanos nuestros católicos que creo que se han venido saliendo un poco de la sana doctrina. No puedo juzgar en su corazón el porqué de esa realidad, pero es un hecho. Y por eso, pues, existe tanta confusión ahora en la Iglesia. Bueno, y una de esas grandes confusiones es la siguiente. Cuando se nos habla sobre todos estos diálogos, ¿no?, con diferentes religiones, cuando se nos habla de estos diálogos con los luteranos, con los protestantes, pues todo eso, pues así visto de una manera panorámica y muy por encima, pues digo, bueno, ¿qué hay de malo en eso? Que bueno, el diálogo interesante, claro, lo importante es acercarnos, conocernos y mirar a ver cómo podemos todos entendernos si no hay ningún tipo de problema. Qué bonito eso, nos hermanamos, vivir en paz, tolerantes, es hermoso, no hay nada de malo en eso. Entonces uno dice, bueno, pues observando las cosas así panorámicamente, pues uno dice, pues sí, ¿no? Pues resulta que no, sí existe un gran problema, que la presencia de Cristo Jesús. Hermano, si usted es católico, usted no puede ser relativista con Cristo Jesús. Primero. Dos, el diálogo con la religión, con religiones no cristianas y el diálogo con los que son cristianos pero no católicos, ese revuelto no se llama ecumenismo, primero, y eso es lo que mucha gente piensa. Entonces por eso estoy haciendo apologética católica, ¿no?, para defendernos de aquellos errores que hay dentro de la misma Iglesia y en muchos hermanos católicos, por supuesto. Entonces, muchos hermanos católicos piensan eso, que el ecumenismo es el diálogo pues entre los credos no cristianos con los credos cristianos no católicos, que eso es ecumenismo. No, eso no es ecumenismo. Pero eso es lo que se nos está enseñando. Eso es lo que se nos está enseñando. Entonces, nos dicen que hay que vivir un mismo espíritu, lo importante es el espíritu, el amor del Señor que nos une, que nos hermana, que
que todos tengamos pues esa realidad de vivir un mismo, pues tener un mismo pensar, una misma realidad espiritual, y que donde está el espíritu ahí todos estamos unidos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces vamos a tener que empezar a deshilvanar esta madeja. Una cosa es el diálogo interreligioso, que yo lo he explicado ya varias veces, y otra cosa es el diálogo con cristianos no católicos. El diálogo interreligioso lo podemos comprender de mejor forma en el documento La Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. Y el diálogo con cristianos no católicos es lo que se llama la Unitatis Reintegratio, también un documento del Concilio Vaticano II. Con el diálogo interreligioso es para conocernos, acercarnos, ¿no?, como amigos, para encontrar la verdad. Encontrar la verdad. Y el diálogo con cristianos no católicos, la Unitatis Reintegratio, es el ecumenismo, concretamente ecumenismo, que es el diálogo para poder que a través del diálogo fraterno estos hermanos vuelvan a la Iglesia Católica. Entonces, uno es el ecumenismo, diálogo entre cristianos no católicos, y otra cosa, diálogo interreligioso con personas que no son cristianas. Pero una cosa es lo uno y otra cosa es lo otro. Eso pues no se puede entender ecumenismo, el diálogo entre los unos y los otros con la Iglesia Católica, porque no es así. Listo. Pero si asumimos esa realidad, que es engañosa y que no es verdad, que el ecumenismo es el diálogo entre la Iglesia Católica y todo el mundo revuelto para fraternizar, para amarnos, para comprendernos, para tolerarnos, entonces uno dice, bueno, y la verdad que tenemos que presentarle a los cristianos no católicos, que ellos se apartaron de la verdad, es para encontrar la verdad, para mirar por qué ellos se salieron, por qué se fueron, qué fue lo que sucedió, pero se apartaron de la verdad, porque la Iglesia Católica es columna y fundamento de la verdad, entonces se apartaron de la verdad. Y la Iglesia Católica es columna y fundamento de la verdad porque Jesucristo fue el que fundó esa iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Y el diálogo con personas de otros credos es para que conozcan la verdad. Es decir, que conozcan a Cristo, que fundó esta iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Punto. No se trata en ese diálogo de ceder. Yo pongo aquí un poco de sacramentos, usted me hace un poquitico de hinduismo, tú me das un poquitico aquí de lo que enseñó Martín Lutero, tú budista me das aquí un poco de incienso y tú allá... No. ¿Por qué no es así? Entonces no se trata de envolvernos en esa situación de que todos seamos uno. Entonces hay una gran diversidad de religiones, de posturas, de enfoques, de creencias, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo nos dice que seamos uno. Vamos a mirar qué es lo que dice el texto y qué es lo que nos invita a vivir Dios en el Espíritu Santo. Eso lo trae el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Mire que es totalmente distinto lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, lo que enseña la Iglesia Católica, a lo que nos enseña el mundo de hoy. Entonces, hay diversidad de religiones, diversidad de credos, diversidad de posturas, diversidad de enfoques, pero podemos estar unidos, porque el Espíritu nos quiere unidos. Eso es lo que dice San Juan 17:20. Pues no, Señor, San Juan 17:20 dice lo siguiente: no ruego solo por estos, es decir, por aquellos que han abrazado el cristianismo, han abrazado la fe, han abrazado el Evangelio. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra, es decir, la palabra que aprendieron, la palabra del Evangelio, la palabra de la buena noticia, por medio de su palabra, creerán en mí. Creerán en mí. ¿Y quienes no creen en mí? Pues los musulmanes no creen en Cristo Jesús, no conocen. Los budistas no creen en Cristo Jesús, no creen en su Evangelio. Los hinduistas no creen en Cristo Jesús, no creen en su palabra, en su iglesia, no creen.
Los que creen en un palo, los que creen en una piedra, no creen en Cristo Jesús. No ruego solo por estos, es decir, por los que tienen fe, sino también por aquellos que por medio de su palabra, es decir, por su evangelización, creerán en mí. Por eso que ruego. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. ¿Y cuándo es que uno puede ser uno? Cuando crean en Cristo Jesús. Porque entonces el musulmán va a creer en Cristo Jesús, el hinduista va a creer en Cristo Jesús, el budista va a creer en Cristo Jesús, el que cree en la naturaleza va a creer en Cristo Jesús, el que gnóstico va a creer en Cristo Jesús, el que cree en un palo va a creer en Cristo Jesús. Todos. Y el cristiano no católico va a creer en plenitud en Cristo Jesús. Quitaron 7 libros a la Biblia. No tienen la plenitud de la revelación. No ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, ¿cuándo el mundo sabrá que tú me has enviado? Cuando todos seamos uno, cuando ellos crean en Jesús. Por la palabra que le diste a aquellos que evangelizaran. Entonces sí seremos uno. La unidad no está en que todos nos abracemos y cada uno pone su partecita y somos hermanos. No. Para que crean en mí, y cuando todos creamos en Jesucristo, nuestro único Redentor y Salvador, cuando todos creamos en Jesucristo, que es el único camino para llegar al Padre, el Padre de todos, entonces así seremos uno. Ese sí es evangelio. Eso es apologética católica para aquellos hermanos que tratan de predicarnos otra cosa dentro de la Iglesia Católica, que no hacen parte del mensaje de salvación, que se están inventando tu evangelio. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.